en día, los vínculos que hay entre el diseño del aprendizaje, ya sea un diseño instruccional o de cualquier tipo, y el análisis del aprendizaje que se va consiguiendo por parte del estudiante son cada vez más evidentes. Por lo tanto, repito, este nexo que existe entre el diseño del aprendizaje y el análisis del aprendizaje es algo que cada vez necesitamos profundizar más, porque de esa relación depende que el proceso evaluativo vaya teniendo unos resultados que permitan el desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante y también el proceso de acompañamiento por parte del profesor, del tutor, del maestro, de quien cumple las veces de esta figura de acompañamiento. Para conocer, por lo tanto, cómo progresan los estudiantes, es necesario conocer también tanto los resultados del aprendizaje como los objetivos del aprendizaje, pero no los resultados por los resultados para medirlos, sino los resultados como referente para analizar de qué manera se perfecciona ese proceso de aprendizaje. Y ahí es donde la evaluación tiene su razón de ser, de que nos brinde los referentes suficientes para ese acompañamiento. Y aquí surge en este contexto, también teniendo en cuenta la cantidad de datos que hoy día circulan en todas partes y la relación que tienen con la construcción del conocimiento, con la generación y la gestión del conocimiento, debemos tener en cuenta un tema fundamental que son las analíticas y en este caso las analíticas del aprendizaje. Si bien nosotros conocemos las pautas generales para diseñar el acompañamiento del aprendizaje, lo que conocemos como diseño de aprendizaje, el análisis del aprendizaje, pasamos del diseño que todos hacemos a través de nuestras guías, de nuestros sílabus, etcétera, del acompañamiento, del uso de metodologías, pero una vez nosotros conseguimos esos referentes por parte del estudiante que nos brindan, por ejemplo, los resultados de las pruebas del diseño, ¿cómo vamos a analizar esos aprendizajes? Cuando nosotros analizamos el aprendizaje, lo que estamos haciendo es refiriéndonos al aprendizaje en términos de recopilación de información sobre el estudiante, sobre su proceso, del análisis, de la presentación de informes de grandes conjuntos de datos relacionados no solamente con lo que el estudiante aprendió y repite o explica, sino el contexto donde lo hace, los referentes que tiene a consideración. Por lo tanto, estos análisis lo que permiten es unas visualizaciones de lo que está ocurriendo y que el profesor pueda hacer las recomendaciones que se diseñan para que el comportamiento del estudiante se pueda enfocar en torno al aprendizaje que se está llevando a cabo y que no de alguna manera se vaya por otros lugares que no son los que él está siguiendo. Y también aquí es importante fijarnos en las expectativas del estudiante. Si bien sabemos, los referentes los brindamos especialmente en las áreas de conocimiento y en el aprendizaje disciplinar, el profesor evidentemente, la comunidad académica. En todo caso es importante darnos cuenta de qué manera el estudiante también puede dejar emerger todos esos temas de creatividad e innovación. Porque aunque es relativamente sencillo desarrollar análisis basados en datos, basados en actividades que puedan cuantificarse, que puedan contarse, contabilizarse, como por ejemplo los puntajes o las estadísticas o los resultados de una prueba, vienen aquí unos grandes desafíos, unos desafíos que ya no parten de los datos, sino que parten de todo el componente humano, y es, por ejemplo, ¿qué problemas pueden ayudar a resolver los análisis? O sea, ¿para qué analizo lo que analizo? ¿Qué ganan en términos de aprendizaje tanto los estudiantes como los profesores? ¿Cómo esas analíticas pueden respaldar un cambio positivo? ¿Cómo realmente ese análisis va a permitir que mejoren los procesos de aprendizaje? Estas preguntas, repito, no surgen de los datos. Por lo tanto, eso de poder identificar dónde están las dificultades de los estudiantes, qué habilidades están practicando, qué conceptos erróneos han mostrado y tienen que perfeccionar para que sus juicios tengan unos referentes sólidos con respecto a los conceptos y sus razonamientos puedan ser construidos de manera íntegra, sólida. Por ejemplo, los educadores pueden acercarse al análisis del aprendizaje primero para comprender los entornos de aprendizaje, para aumentar la conciencia y la autorreflexión, para descubrir los patrones, para encontrar indicadores tempranos de éxito o posibilidades de abandono o bajas expectativas sobre el propio proceso del estudiante
que le lleve al desánimo y a la deserción. Evaluar, por ejemplo, la utilidad de los materiales. Si en la analítica podemos darnos cuenta que ese material no sirvió, esta mediación, pues realmente estamos a tiempo siempre de ajustarlo. Explorar los datos de los estudiantes. Identificar los problemas implícitos en el proceso, no solamente el problema comportamental, sino los problemas de conocimiento, los problemas que se generan desde las preguntas profundas sobre los temas de interés. Dotar a los profesores de la posibilidad de intervenir, supervisar, asesorar, ayudar y en último término mejorar los aprendizajes, los recursos, los medios y en última instancia poder hacer ese acompañamiento o monitorización del proceso de aprendizaje. Esto mismo, estas analíticas en términos de la expectativa del estudiante, a ellos les puede servir para aumentar su nivel de autoconciencia de su aprendizaje, para reflexionar sobre sí mismos, sobre sus propios intereses y búsquedas, para poder hacer análisis comparativos con sus compañeros, no para ver quién es mejor o peor, ni mucho menos, sino para ver desde dónde se puede apoyar uno con otro, para poder tener mejores argumentos a la hora de generar discusiones con los demás colegas, con los demás compañeros o con los profesores o en el fondo con la comunidad de aprendizaje y cuáles son las prácticas mejores como estudiantes que les permiten a ellos alcanzar los objetivos que se van trazando. Ellos mismos, por lo tanto, también pueden monitorear sus actividades, las interacciones y los procesos de aprendizaje, mejorar evidentemente su calidad académica y en últimas lo que buscamos todos, que es aprender. En estas analíticas de aprendizaje también entra de una manera fuerte, especialmente como lo hemos hablado en otros momentos, en el contexto de la web 4.0, de la industria 4.0, el componente tecnológico comienza a tener en la conectividad mucha potencia. Por lo tanto, existe ya un creciente interés para recopilar los datos del entorno del estudiante, incluidos, por ejemplo, los gestos, el seguimiento ocular y datos de sensores que permiten saber si el estudiante realmente está concentrado en lo que debería estar, respondiendo a sus propias expectativas, o realmente tiene elementos de distracción. Y a veces el elemento de distracción es el mismo profesor, o sea que no es un tema de que sacó el celular en clase y se distrajo. ¿Qué es lo que a los estudiantes les está distrayendo? Y este tipo de avances tecnológicos ayudan a que se pueda monitorear la atención, el compromiso y también, en última instancia, ya en estos ambientes actuales, los estados emocionales. En este contexto de analíticas de aprendizaje, estamos hablando de que analítica casi que es sinónimo de indagación, de cavilación, de ir a lo profundo, de cómo se alimenta y se actualiza, se nutre el diseño de aprendizaje, lo que motiva la analítica, que es lo que hace que realmente valga la pena analizar el aprendizaje. ¿Qué motiva a futuras indagaciones? No solamente a la indagación sobre el aprendizaje, sino cómo puedo mantener esa indagación a lo largo de la vida para aprender, también como lo hemos escuchado tantas veces, a lo largo de la vida. Cómo podemos rediseñar, cómo podemos refinar, rediseñar las analíticas para que no tenga necesariamente que estar acompañado siempre por otra persona, sino que también pueda hacerme dueño de mi propio proceso. A medida que las instituciones y los maestros recopilan más datos sobre perfiles y comportamientos, se comienzan a utilizar, por tanto, estos análisis del aprendizaje, sobre todo para establecer, para poder tener conciencia sobre qué estudiantes necesitan un apoyo adicional. Estamos, por lo tanto, enfocándonos hacia una nueva evaluación que tiene también la base de ese análisis, no solo diseño, repito, sino análisis del aprendizaje. En la retroalimentación para el aprendizaje, estos análisis formativos se centran en apoyar al estudiante para que pueda reflexionar sobre lo que ha aprendido, para que pueda asumir en qué tiene que mejorar y qué objetivos en el fondo está buscando él y cómo avanzar para conseguirlos. Al proporcionar, por lo tanto, este análisis para el aprendizaje, en lugar de análisis del aprendizaje, digamos no en pasado, sino en futuro, el análisis formativo tiene, por tanto, como objeto capacitar a cada estudiante para alcanzar su potencial. Es conseguir lo que en el fondo busca la educación, que es sacar lo mejor de uno mismo desde su propia identidad.
que pueda de alguna manera responder a sus propias preguntas, evidentemente en la conexión con su entorno y con el medio y con el mundo que lo rodea. Y esto lo hace también a través de una retroalimentación con el profesor, pero cada vez más también con una serie de retroalimentaciones automatizadas en tiempo real, en visualización de posibles rutas, nuevas rutas de aprendizaje, accediendo a software especializados como apoyo. Evidentemente, repetimos, el profesor necesita, o los estudiantes necesitan del profesor en toda esta serie de procesos. Todo el tema artefactual, todo el tema de apoyo de tecnología siempre es un medio que les acompaña. Según su comportamiento de aprendizaje, según el comportamiento del estudiante, ellos reciben comentarios formativos instantáneos en esos contextos ya, digamos, digitales, pero también con la mediación del profesor, que les ayudan a mejorar su comprensión del propio proceso, no solamente de los contenidos o de los datos. También tienen la opción, por lo tanto, de elegir nuevos temas, no solamente aquellos temas en los que uno está enfrascado, digamos, en una evaluación tradicional, sino que puede mirar, apoyado por el profesor, pero también con esos medios digitales y acceso a software especializados, puede ajustar esos procesos de aprendizaje a sus propias habilidades e intereses. No está de más apuntar algún riesgo en este contexto de las analíticas, y es que cada uno de estos métodos de analítica tiene el potencial de proporcionar una retroalimentación mucho más rica, pero también podría llegar a considerarse intrusivo. Depende mucho del manejo que le da el estudiante, el profesor, y evidentemente cómo se usan esas herramientas. Y junto con esas preocupaciones éticas sobre el seguimiento a los estudiantes, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde es una irrupción indebida, hasta dónde se tienen que mantener los límites, se encuentran también los riesgos de distraer a los estudiantes sobre sus propios o sobre la administración de su propio proceso al darles demasiada orientación. Es decir, también es importante dejar que se equivoquen, como a todos nos ha pasado, para que también en los errores ellos puedan aprender. Y ahí es fundamental, repetimos, como en todos estos espacios que podemos dialogar, es fundamental la figura de guía y acompañamiento del maestro.